A todos, vamos a asistir, a ter o placer por parte do Ateneo de asistir a unha intervención de Juan de Dios Ramírez Heredia, que, como saben, é o presidente da Unión Romaní e que estuvo en Santiago para presentar este informe Periodistas contra el Racismo, que é un análisis da actuación da prensa española ante o pueblo gitano, analizando máis de 2.500 noticias publicadas en 400 medios de comunicación ao longo do ano 2015. O importante deste informe é que se fai periódicamente desde fai 10 anos, o cal temos un histórico do comportamento da prensa española sobre o colectivo gitano que nos dá unha idea moi exacta de cal é a situación que padece esta comunidade, que está marcada, lógicamente, por unha serie de prejuicios que se transmiten, que existen na sociedade española e que os medios de comunicación transmiten de unha forma absolutamente sistemática. O informe o poden levar, está a disposición de todos os que o queiran coller, e creo que é moi interesante e moi relevante porque además é un estudio científico e meticuloso. Juan de Dios Ramírez Heredia seguro que non se vai a referir para nada ao informe, porque non lle gusta ser repetitivo, e como xa o teñen por escrito e ten tantas cousas que contar, seguramente collerá outro camiño que eu non o sei. Pero como conozco desde fai anos e sei cal é a súa forma de proceder, estou seguro que vamos a quedar todos encantados ca súa intervención. Se eu tuvera que desgranar aquí o seu currículo, estaríamos unha hora. Simplemente decir que Juan de Dios Ramírez Heredia é a memoria viva da transición política española, porque estuvo no primeiro frente desde o primeiro momento, porque viviu situacións políticas trascendentes na historia deste país e porque, aínda que non o diga, é autor e impulsor de moitas iniciativas que cambiaron os escenarios deste lugar onde vivimos. Entre outras, a lei das servicios privadas, un montón de iniciativas que saliron realmente da cabeza de Juan de Dios Ramírez Heredia. Pero aparte de dedicarle prácticamente un cuarto de siglo á vida política no Parlamento como diputado socialista e tamén durante 13 anos como eurodiputado e ademais presidente de comisións importantes dentro da Eurocámara, hai que decir que estamos ante un comunicador nato, unha persona que, para aqueles que teñan memoria radiofónica, por exemplo, pois hai que decir que Juan de Dios foi un dos grandes locutores da Radio Nacional de España e que mantuvo na antena durante moitos anos un programa emblemático sobre o flamenco. É dicir, que a conferencia podía ser sobre flamenco e seguramente asistiríamos a algo tremendamente especializado e profundo. As súas facetas son tan amplias que realmente podíamos falar del de casi todo. Pero como é gitano e como é realmente unha persona que representa e conoce esa cultura marxinada non solamente en España, sino en todo o mundo, esos 14 millóns de gitanos que viven no mundo, eu creo que é a persona que mellor conoce esa cultura porque el é investigador da súa lingua, el ten publicadas unha dúcia de libros sobre a comunidade gitana e, ademais, é o presidente desa Unión Romaní, que é unha das institucións máis importantes que existen. Fai un pouco me acaba de facer un regalo que me deixou impresionado, que é un billete de 100 cruzados, un billete brasileiro. Na imaxe está un gitano, é dicir, un dos presidentes máis queridos de Brasil, que é o primeiro gitano que chegou a ocupar un puesto de relieve. E el dice que todas as comunidades minoritarias sempre buscan figuras relevantes para poder presumir. Bueno, non quero seguir máis, simplemente dicir que vamos a intentar contelo, porque esta mañá tuve unha intervención que iba a ser de 50 minutos na Facultade de Periodismo, donde os alumnos
se suelen cansar los 15 o 20 minutos de empezar a charla y acabamos a las 2:30 da tarde. Con eso creo que digo casi todo y para eso hubo que, bueno, casi leválo secuestrado. Pero te prometo que vamos a seguir aquí a las 9:30. Sí. La palabra, venga. Muchísimas gracias, querido. No dais demasiado caso a lo que dice nuestro entrañable profesor, porque somos amigos, y por lo tanto todo el aspecto exageradamente laudatorio de lo que ha dicho, rebajadlo a la mitad y formaros vuestra opinión después que haya terminado en mi intervención. Querido Luis Serrano, no sé quién dijo que los discursos, como los vestidos de las señoras, cuanto más cortos, más se admiran. Entonces voy a intentar hacer honor a eso que oí en una ocasión para que efectivamente sea corto el espacio de la exposición de las ideas que pienso transmitirles en esta noche, para que luego, si nos sobra tiempo, que pretendo que nos sobre, pues entremos en un diálogo fructífero que será mucho más interesante incluso que mi propia intervención, porque como es natural, en media hora no se puede decir todo lo que uno pretende, sobre todo de un pueblo tan importante como es el pueblo gitano. Al margen diríamos de que, aunque no lo cumpla, querido decano, uno tiene las ideas mínimamente claras, ¿no? Un discurso no debe durar nunca en más de 30 o 35 minutos. Eso es lo prudente. Si notas que la gente te guía y que no parpadea y que sigue con atención lo que estás diciendo, se puede permitir que el discurso llegue a los 3/4 de hora. Pero ya a partir de 3/4 de hora, quien se extienda más de ese espacio de tiempo debería pagar una multa. O sea, debería estar establecido. Tiene que pagar algo, no se puede estar más de 3. Hay gente que habla más de una hora. Eso ya directamente a la cárcel. No, ahí ya no hay concesiones posibles. Así que voy a intentar ser mínimamente coherente con estos principios en los que creo y que además los hago públicos. Queridos amigos, en primer lugar, el libro que tenéis entre las manos es un libro absolutamente ilegible, es un collazo. Es decir, es un libro que es una información, es un estudio científico. Las autoridades académicas de las universidades españolas, es el volumen número 10 de los que publicamos, dicen que es de lo mejor que se ha escrito en el análisis de investigación sobre el comportamiento de los medios con respecto a una minoría, como en este caso es la minoría gitana. Los presidentes de las asociaciones de la prensa, de las 50 asociaciones de la prensa, una por provincia, que hay en España, repito que las autoridades académicas de las universidades, todas, en fin, publican artículos muy elogiosos sobre este estudio, que además es un estudio muy genuino, porque es un estudio sobre el comportamiento de los medios con respecto a la comunidad gitana, pero lo que le diferencia de cualquier otro estudio que pudiera hacer un instituto universitario especializado en la investigación demoscópica, incluso de lo que dicen los medios, el gran mérito que tiene es que este es un estudio dirigido por un gitano, realizado por gitanos y cuyo análisis del contenido lo hacen gitanos que no son universitarios, que saben leer y escribir, no más, pero que son ellos como gitanos los que hacen la valoración de eso que están leyendo o de ese programa de televisión que están viendo. Y como gitanos dicen si eso que leen les beneficia, es positivo, les perjudica, es negativo, o le dan un carácter de valoración neutro. Usted cumple con una función informativa, ni nos perjudica ni nos beneficia. Sencillamente el periodista ha cumplido con una función, la de informar y de ver las cosas desde su propio prisma con honestidad. Eso lo hacen los gitanos y por lo tanto ese es el gran valor que tiene el libro que tenéis entre las manos. Hombre, para ser justos, la parte central del libro, que es la parte analítica, aquella en la que se ofrecen datos gráficos, ahí cada uno tiene que ir a buscar lo que le interesa. ¿Qué dicen los medios de comunicación gallegos sobre los gitanos? Búsquese, ahí está puesto. O qué dicen los andaluces, o qué dicen en la provincia de Huelva, ahí están puestos. Sin embargo, la parte primera, que la escribo yo directamente y afirmo, ahí hay doctrina, ahí hay mi pensamiento al respecto. Claro que después de haber escrito
10 introducciones, y son largas, pero que si las juntara todas podría publicar un pequeño tratadito sobre lo que pienso y opino, sobre los medios de comunicación al respecto. Por lo tanto, lo que podéis leer ahí no es más que una visión parcial, que obviamente en el volumen del año anterior, y el anterior y el anterior tienen su complemento desde un análisis puramente científico sobre lo que yo entiendo que debe ser la información con respecto a mi comunidad. Y la última parte del libro también es muy interesante, sobre todo desde que empezamos a hacer un estudio icónico del mensaje, cuando analizamos las fotografías con que muchas veces se ilustran las informaciones sobre gitanos, y desde hace 3 años hacia aquí ya nos adentramos en el complejo mundo de la televisión. Complejo mundo de la televisión que nos lleva a asegurar que nunca nadie nos hizo tanto daño, nadie perjudicó tanto a la comunidad gitana, nadie nos hizo tanto daño manteniendo en nosotros la imagen de que todos los gitanos somos ladrones, somos vagos, somos mentirosos, somos fantasmas, somos parásitos que vivimos en la sociedad. Nadie a lo largo de la historia, desde los reyes católicos con su primera pragmática contra los gitanos en el año 1499 hasta antes de ayer, ni siquiera la Guardia Civil, con aquellos terribles 3 artículos del reglamento de la Benemérita que yo me encargué de eliminar en mi primera intervención parlamentaria en 1978 en el Congreso de los Diputados. Siempre por supuesto. También es curioso que la primera vez en toda la vida, digo, toda hay una primera vez. Y la primera vez que subí aquella escalerita para hablar desde la tribuna del Congreso, tenía 34 años y era uno de los diputados más jóvenes en el 77. Para dirigirme a aquel auditorio recién elegido, un auditorio en la que todavía no teníamos Constitución. La Constitución se aprobó en el 78. Y esta intervención mía, la primera vez que subo para presentar una proposición de ley y pedir al Congreso que la votara, pues fue una intervención contra la Guardia Civil, lo cual no deja de ser curioso. Parecía que era como que me estaba tomando el desquite de tantos años de persecución y de ignominia, y no era así. Yo lo que pretendía era que se eliminaran 3 terribles artículos de la Benemérita, donde se decía literalmente, de alguno todavía me acuerdo casi de memoria: se vigilará escrupulosamente a todo gitano o gitana que se vea por los caminos públicos, indagando cuál es su punto de procedencia en lugar de su origen, averiguando fehacientemente la propiedad de los objetos que lleven consigo. Es que cualquier puede decirme, me podía coger y decirme, demuestre usted que la chaqueta que lleva la ha comprado. Le digo, no llevesla, de acuerdo con su reglamento. Esa es la realidad, y no estoy opinando, esto es intermedio, están allí esos 3 terribles artículos de la Guardia Civil. Y gracias a Dios el Congreso de los Diputados, salvo 3 tipos que votaron en contra, todo el mundo votó a favor de mi proposición. Hubo un tiempo en que yo recordaba los nombres de esos 3 diputados que votaron en contra. Créanme que no les miento, los he olvidado y nadie lo habremos olvidado. Ahora mismo, si me fuera la vida en decir los nombres de esos 3 tipos, me perdería. He olvidado sus nombres. Es decir, el recién elegido Congreso de los Diputados votó favorablemente aquella aquí primera, cuando ves tener como me temblaban las piernas, subir allá arriba y mirar aquel auditorio. Qué gusto estoy dando ahora, José, porque esta mañana con tus alumnos, coño, que ninguno tenía 20 años, hablaba de estas cosas y veían las caritas de aquellos jóvenes que estaban haciéndoles un discurso prediluviano. No tenían ni idea de... Vosotros lo habéis vivido todos. Sabéis perfectamente de lo que estoy hablando. Por eso entendéis que me temblaban las piernas y que sintiera un tremendo sentido de la responsabilidad. Subir allá arriba y mirar sentados a Santiago Carrillo, a Dolores Ibargüen, la Pasionaria, un poquito más andado Rafael Alberti. Dios, pero si es que estaba allí física y personalmente los demonios que durante tantos años nos habían dicho que esos comunistas eran buenos y tridente. Tremendo. En mi caso mucho más tremendo. Estoy derivando hacia la cosa personal que no me gusta, pero bueno, viene al caso. Que aquel día que yo tenía que intervenir a las 5 de la tarde, hora torera,
por sí misma. Sobre las 1:30 o las 2 se presentó en el Congreso de los Diputados un teniente de la Guardia Civil. Hay que situarse, para entender las cosas hay que situarse en el momento preciso en que acontece. 1970, o sea, no, en 78, todavía no se había proclamado la Constitución. Se presenta aquel teniente de la Guardia Civil, el consejo. Quisiera hablar con el diputado Ramírez Heredia. ¿Me facilita usted el viceconsejo? Sí, señor, se presenta una orden de que busquen al diputado. Hay un Ujier que le encuentra. Dice, hay un teniente de la Guardia Civil que quiere hablar con usted. Aquel día a las 5 de la tarde yo tenía que defender mi ley, Salgo hasta la entrada del hemiciclo, porque me esperaba este señor. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Es usted el señor Ramírez Heredia? Sí, señor. Mire, señor diputado, me dice el teniente, vengo a pedirle, si es inconveniente, en que me acompañe usted a la Dirección General de la Guardia Civil, porque el director general, que por cierto era entonces un general del Ejército de Tierra, el presidente Suárez lo había hecho director general de la Guardia Civil, no era Aramburu, no. Hay que situarse en internet. En aquel año, ¿quién era el director general de la Guardia Civil? Era un militar del Ejército de Tierra. El teniente le dice que le acompañe a la Dirección General de la Guardia Civil, porque quiere hablar conmigo el director general. Y le digo, vamos a ver, agente, dígame la verdad. ¿Usted viene a detenerme? Si viene a detenerme, dígamelo. Y le acompañaré. Detenerme. Pero, se cuadró firmemente y dice, por Dios, señor diputado, ¿cómo dice usted eso? ¿Cómo voy a venir yo a detenerle? Vengo a rogarle, si usted quiere acompañarme, porque el director general tiene interés en hablar con usted. Si usted no quiere venir, evidentemente no venga. Pero vamos, líbreme Dios de pretender violentar su carácter invulnerable. Representante del pueblo español. Y digo, bueno, pues, perdóname un momentito, tenga la bondad de esperarme 5 minutos, que debo dejar resuelta un par de cosas que estaba haciendo e inmediatamente salgo y le acompañaré. Mentira, fui a buscar a mi amigo diputado por Sevilla, Eugenio Alés, a decirle, tío, ¿qué me pasa esto? Si dentro de 2 horas no estoy aquí, ir a buscarme, O sea, advertir dónde iba, lo que me lleva a este sitio. O sea, si en 2 horas no estoy aquí, ya sabéis lo que tenéis que ir a buscar y sacarme del lugar. Le acompañé en Madrid, cerca de Castellana, está la Dirección General de la Guardia Civil. Aquello era un mes de agosto. Curioso. Un sol de justicia que caía en Madrid. Cuando atravesé el patio que estaba lleno de guardias civiles para llegar al despacho del director general, nunca en mi vida ni en los desfiles del día del Gran Victoria he visto tantos guardias con el tricornio puesto que les iluminaba con aquel sol de justicia, que era como una especie de resplandor enorme. Atravesé aquella plaza y llegué al despacho del general. Un hombre muy cariñoso y me vio que yo estaba asustado. Un hombre casazudo, militar viejo, sabiendo de qué iban las cosas, filodemócrata, amigo de Suárez, lo pone en un puesto tan importante para hacer posible la transición desde el momento extraordinariamente peligroso que estábamos viviendo. Vuelvo a hacer una apelación a la época, no había constitución todavía. Y aquel hombre que me vio que yo tenía miedo, creo que se me tenía la cara. Por cierto, que aquel día el general debía tener un acto oficial o algo, porque no estaba con la ropa de batalla, con la ropa de trabajo que normalmente los militares en el fondo tenían que las medallas puestas. No sé si estaba puesto el fajín de general o no, pero yo veía que estaba vestido con honores, no por hacerme a mí un honor, sino porque luego debía ir a comer a algún sitio o debía tener pues, un hogar con toda la cosa colgando del pecho. Y se me acercó y se tomó la libertad de echarme el brazo por encima. ¿Sí? O sea, como para darme confianza. Y me dijo, no se preocupe, diputado, que tengo un gran
satisfacción de verle, de conocerle. He oído ya mucho hablar de usted. Usted esta tarde va a tener una intervención muy importante en el Congreso de los Diputados sobre el cuerpo de la Guardia Civil, y sobre esto es sobre lo que quiero hablar con usted. Siéntese, vamos, siéntese. Me senté y él cogió uno de los sillones importantes que había delante de su mesa, pesado, lo agarró con sus manos y lo pegó en mi asiento para hablar, muy cerquita de mí, mirándome así a la cara. Y lo hizo bien. Trató de convencerme de que retirara mi proposición de ley. Pues para eso solamente me quería hablar, con cariño, con respeto, haciéndome ver cosas que a mí me impactaban. ¿Cómo no me iban a impactar? Cuando este hombre me decía, ¿sabe usted, desde el 1 de enero hasta hoy, cuántos guardias civiles ha matado la ETA? ¿Quiere que se lo diga? ¿Quiere usted, señor Ramírez, tener en cuenta cómo el cuerpo de la Guardia Civil está pagando el precio más alto en vidas humanas por hacer posible la transición que nuestro presidente, don Adolfo Suárez, pretende? Y que el líder de su partido, don Felipe González, apoya, y que los comunistas también apoyan, pero el precio más alto lo está pagando la Guardia Civil. ¿Cree usted que este es el momento para atacar a la Guardia Civil, en la institución que entre todos, unos más y otros menos, pretendemos crear, que si esta España nuestra es capaz de hacer la transición hacia la democracia de una forma civilizada? Hay que casarte. Discúlpeme, mi general, estoy completamente de acuerdo con lo que dice, pero evidentemente no puedo aceptarle de que diga usted que nosotros tenemos alguna parte de culpa, directa o indirecta, en las vidas humanas que le está costando al cuerpo la transición, porque somos los primeros. Ahora le hablo con carácter absolutamente personal, pero creo que también puedo interpretarle el sentimiento de mi partido, al menos el Partido Socialista. No. El hombre lo entendió, cambió de tercio, me habló. El reglamento de la Guardia Civil es un reglamento de Duque de Ahumada, es una cosa antigua, es una cosa puramente, digamos, tiene un cierto valor sentimental. En el reglamento de la Guardia Civil se habla del cabo de varas. No existe ya ningún cabo de varas. El cabo de varas que va delante de las formaciones no existe, no se mantiene porque son figuras retóricas que están ahí, que conforman la historia del pueblo importante. Pues es lo mismo estos tres artículos, que posiblemente en la época en que fueron redactados, pues tenían una cierta experiencia. Nadie dijo eso. Pues mi general, si es así, quitémoslos. ¿Sí? Es decir, no mantengamos ahí un articulado que es ofensivo para nosotros y que además le da legitimidad a los miembros del cuerpo para poder hacer lo que tengan que hacer en función del cumplimiento de lo que ahí se dice. Bueno, cuando el hombre dijo que yo no iba a hacer, que no iba a retirar mi proposición de ley, me despidió hasta la puerta, muy cariñoso. Solamente le pido una cosa, señor diputado: no haga usted daño a la Guardia Civil. En estos momentos el cuerpo de la Guardia Civil no se merece que desde el Congreso de los Diputados se ponga en tela de juicio el papel que está jugando en estos momentos por la transición democrática y porque entre todos hagamos una España. No haga daño. En mis palabras no encontrará usted ningún gesto, ninguna expresión que pueda representar un agravio para la Guardia Civil en su conjunto. Sí que me permitirá que sea duro, no por ser la Guardia Civil, sino contra un reglamento que tiene carácter de ley para este cuerpo, que incumple y viola los derechos humanos más elementales de unos ciudadanos españoles que somos los gitanos. El hombre lo entendió, hice el discurso, como os he dicho, se aprobó mayoritariamente por el Congreso de los Diputados. Os voy a contar una pequeña anécdota, es muy breve, como consecuencia de aquella aprobación de mi ley para que desaparecieran aquellos tres artículos. Y es que a la sazón el ministro del Interior, que era don Rodolfo Martín Villa, en cumplimiento de lo que el Congreso de los Diputados había aprobado, me dio por las Cortes un día de aquellos, él era ministro,
Me dice, querido Juan de Dios, te voy a hacer un regalo. Digo, usted dirá, señor ministro. Dice, te voy a dar el original de la circular que he escrito a todas las comandancias de la Guardia Civil de España y a todas las comisarías de policía de España. Te voy a dar el original de esta circular que he mandado a todas, en la que doy instrucciones para el cumplimiento de lo que el Congreso de los Diputados ha aprobado en función de lo que tú has defendido tan brillantemente y que has conseguido el voto favorable de toda la Cámara. Seguro que te vamos a guardar. Claro que sí. Estuvo a punto de provocar un conflicto diplomático de órdago, porque en el escrito de don Rodolfo dice a la Guardia Civil y a la policía de entonces, más o menos, en la redacción de los informes cuando se haya producido la detención de algún miembro perteneciente a la comunidad gitana, se evitará por todos los medios decir que son gitanos o gitanas las personas detenidas, y en su lugar se procederá a su descripción y se dirá individuo moreno de aspecto no sé cuántos, de pelo ensortijado, de pelo tal. Entonces el mismo ministro dice, para no decir gitano o gitana, cómo hay que describirlo para terminar diciendo que esto fue lo que hizo que provocara una protesta del embajador de Marruecos en España, porque me dicen de aspecto norteafricano. No, por favor, no. De aspecto norteafricano, no, porque por una parte elimina una cosa y por la otra, que forma parte del anecdotario personal que os transmito con muchísimo gusto. Y me parece que voy a seguir hablando de la Guardia Civil. Profesor, al fin y al cabo estoy dibujándoles unas pinceladas de la historia de este país, porque eso forma parte de la historia de este país, y lo que os voy a continuar diciendo, pues también tiene como protagonistas el benemérito cuerpo de la Guardia Civil, porque el día que Tejero entró en las Cortes yo estaba aquí, claro. Ese día yo estaba, sentí los disparos y las balas cruzando el hemiciclo, y en algún momento pensé que me mataban. Claro. Yo qué sé, si yo solamente oía los disparos y yo veía desde mi escaño donde estaba yo sentado, yo veía que arriba, donde está el público, había bastantes guardias civiles con las metralletas que también disparaban. Y digo, bueno, ¿hacia dónde van estas balas? ¿No? Claro, y un tipo que gritaba como un descosido demonio: ¡todo el mundo al suelo! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Todo el mundo al suelo! ¡A qué suelo! El hemiciclo que conocéis todos, habéis visto por televisión, es el mismo entonces. Se han hecho modificaciones importantes. Claro, en aquellos momentos el hemiciclo era el hemiciclo franquista. Semicírculo, gente sentadita, detrás la otra bancada, no me acuerdo, yo tampoco soy tan alto. Mis rodillas, sentado en mi escaño, chocaban con el respaldar de la otra bancada que estaba delante. De tal manera que según el diputado o diputada sentado en medio tenía ganas de hacer pipí, obligaba a todos, si quería salir por aquella punta o por esta, a tenernos que poner de pie para que pasara una persona, pero no había espacio para más. En aquel hemiciclo los procuradores, que se llamaban entonces, no diputados, los procuradores no iban a hacer las leyes, ni iban a discutirlas, ni iban a aprobar. De tal manera que la mesa de trabajo, cada diputado, cada procurador tenía delante, yo tenía la mía, era una tablita de un ancho aproximadamente de 4 dedos míos, no tengo los dedos muy gordos, 4 deditos, una tablita de este tamaño más o menos, una bisagra, estaba la tablita recogida sobre el respaldar de la bancada anterior, y esa tablita se utilizaba para que el procurador pudiera poner en ella el mechero y el tabaco, porque no se podía fumar dentro del Congreso de los Diputados. O sea, no tenía otra función. Tú mirabas y veías los tabacos y los mecheros puestos encima de la tablita. No había sitio donde tirarse al suelo. ¿A qué suelo? Si aquí no hay suelo. Y sucedió lo que pasa con las fichas de dominó. ¿Os acordáis? Las pones todas de pie, a donde cae una, caen todas las demás.
Entonces, en la bancada donde yo estaba, en un extremo, y menos mal que estaba en un extremo, se sentaba un entrañable diputado, Dios lo tenga en su gloria, una magnífica persona, muy gordo. No sé cómo se hubiera podido tirar, eso era imposible. Don Gregorio Pérez Lara, era un diputado corpulento, estaba al principio de la bancada y por lo tanto se pudo tirar hacia allí y ya tenía espacio para tirarse al suelo, pero todos los demás caímos hacia allí. Yo caí exactamente sobre mi amigo diputado conmigo por Almería, José Antonio Amate Rodríguez, era el líder de la UGT. En el Congreso de los Diputados nos sentamos por orden alfabético de las provincias dentro del grupo parlamentario. Entonces, yo tenía a mi derecha mi diputado, amigo y compañero por Almería, y a la izquierda tenía un diputado por Asturias, de cuyo nombre ahora sí que me acuerdo, Marcelo Palacios, médico. El doctor Marcelo Palacios era el que se sentaba a mi izquierda. Él cayó sobre mí, yo caí sobre José Antonio Amate Rodríguez y él a su vez cayó sobre otro, y revivir aquellos momentos es realmente espeluznante. ¿Sabes lo que es tirarte allí al suelo mientras que estás escuchando los disparos, que aunque duraban tan solo 30 segundos, fue un momento interminable, en el que piensas en qué momento me entrará a mí la bala por alguna parte del cuerpo? ¿Y por qué tengo que acabar aquí, con mis hijos pequeñitos, con la ilusión que hemos puesto en el cambio? Hay que pasar por esos momentos, créeme, para experimentar hasta qué punto la vida puede ser trágica, cuando con toda la ilusión del mundo y de la juventud de mis 34 años había pensado que podía contribuir a conseguir una España distinta y en aquel momento se podía acabar todo. Gracias a Dios se acabaron los disparos y nadie murió. En el hemiciclo están los orificios de las balas y algunos muy bajitos a la altura del aire acondicionado, es decir, ahí ya había personas, donde están las huellas y el agujero de las balas que entraron por ese sitio. Nos permitieron ponernos de pie, como es lógico. Guardia aquel, las manitas que no las vean, las manitas puestas encima del delante, que yo vea las manitas, que nadie baje las manitas porque si no, esto funciona, cosa de verdadero pánico. 18 horas nos estuvieron aquí metidos, 18 horas. Por cierto que cuando pudimos ya hablar un poquito, como nos permitía hablar mucho, le dije a mi amigo José Antonio Amate, le digo, José Antonio, perdóname querido, pero es que mi cara ha tocado exactamente encima de tu culo. O sea, el culo de José Antonio, y en mi afán de buscar dónde meterme, mi cara, este cachete, tocó exactamente encima del glúteo, del culo de mi amigo José Antonio Amate. Y yo le dije, chico, nunca pensé en mi vida que el culo de un tío estuviera tan duro. O sea, es que era una boquilla, que yo no era un culo, que yo era una piedra. Pobre José Antonio, también la respuesta que él te dio tenía una cierta gracia y una trágica realidad. ¿Qué quieres que te diga, Juan de Dios? Sería de tanto apretarlo. Pasó el mismo miedo y el mismo pánico que habíamos pasado todos, y parece ser que cuando el miedo se presenta, pues se aprieta el mundo. No lo sé, si el miedo es un miedo ya realmente pavoroso, pues esto fue lo que aconteció. Podría contar tantas cosas de la transición, pero la vida que llevamos los diputados en aquel periodo maravilloso, único, irrepetible en la historia de este país y de quienes tuvimos la suerte de protagonizarla. Por eso, esta mañana yo les decía a los jóvenes de la universidad, con qué orgullo, cuando voy a dar una conferencia en algún sitio y hay mucha gente que me oye y los lugareños me advierten, me dicen, ten cuidado con lo que dices hoy, Juan de Dios, porque entre el público, la gente del pueblo se conoce, todo el mundo. Sabemos que hay media docena de tipos racistas que vienen a reventarte la conferencia. O sea que vigila lo que dices y entonces cuando me advierten, pues yo no es que me ponga a la defensiva, es que yo ya me lanzo al ataque contra ellos. Trato de neutralizarlos, de decirles que sé que estáis aquí, que no
normativa que ha hecho posible que los ciudadanos vivamos en España el mayor periodo de nuestra historia de paz, de concordia, de entendimiento, de transformación, y que nos sintamos orgullosos de la ley de Lella esa, que ha hecho posible lo que estamos viviendo, aunque todos, incluso yo que la firmé y que contribuí a hacerla, creemos que hay que modificarla, porque no es lo mismo lo que redactamos en 1977 que lo que ha sucedido en estos 40 años. Han sido 40 años muy importantes e indudablemente hay aspectos de la Constitución que hay que modificar y que hay que actualizar. Pero una cosa es esa y otra cosa es negarle el carácter, diríamos, benéfico, saludable, entrañable que tiene ese magnífico texto para la defensa de los derechos humanos y para garantizar una mínima paz y concordia en este país nuestro tan martirizado a lo largo de la historia. Y les digo, y estáis todos contentos, ¿verdad? Pues que sepáis que la Constitución española tiene un cierto perfume. ¿Por qué? Porque lleva mi firma. Es una Constitución que lleva mi firma. Y si buscáis entre todos los que la firmamos, ahí está reconocida literalmente de mi puño y letra Juan de Dios Ramírez de Heredia, diputado por Barcelona, que no fui en la legislatura constituyente, aquella primera que conocemos. Queridos amigos, una gran amiga mía, toda esta introducción no estaba prevista, pero bueno, pues se va acercando el tiempo del límite que me he establecido. Una amiga mía, miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido, con la que he coincidido muchas veces en Bruselas. Ella no era diputada del Parlamento Europeo, ella era miembro de la Cámara de los Lores, como nuestros senadores en el Reino Unido. Y coincidimos muchas veces y nos hicimos muy amigos. Era una señora de mi edad, podía tener 7, 8, 9 años menos que yo, o sea, es decir, pertenecíamos más o menos a la misma quinta, una señora entrañable. Y ella me decía muchas veces, ay, Juan de Dios, usted tiene la suerte de pertenecer a una minoría visible. Y la primera vez que me dijo esto, tampoco le hice demasiada cuenta, pero cuando me lo repitió varias veces, cuando nos encontrábamos, me obligó a pensar en ello y entendí que ahora no. Porque ella cuando decía que a los gitanos se os ve, sois una minoría visible, ella se estaba refiriendo a que hay otras minorías en el mundo, marginadas, perseguidas, vituperadas, martirizadas, que no se les ve. Seguramente ella estaba pensando en las minorías de carácter sexual, en las minorías de carácter ideológico, en las minorías, tantas minorías que la sociedad mayoritaria no entiende, que las busca o que las persigue. No se les ve. Hasta que no se descubre quiénes son, o hasta que ellos mismos no hacen pública confesión de su condición, de su ideología o de aquello que no está en los parámetros de la sociedad mayoritaria en la que viven inmersos. Usted tiene la suerte de pertenecer a una minoría que se les ve y al final llega a pensar, a convencerme de que llevaba razón. Porque en mi tierra, en Cádiz, yo soy de Puerto Real, un precioso pueblecito marinero que está en el Atlántico, como Galicia, y que he pasado toda mi vida y toda mi infancia y mi primera juventud con los pies metidos en el mar, buscando almejas y cogiendo navajas y viviendo lo que es una vida marinera, provocada entre otras cosas por el hambre y por la miseria que padecíamos en mi casa. Pero lo cierto es que ante esa realidad, en mi tierra, no en Cádiz, yo creo que en toda Andalucía, hay un dicho popular que la gente lo dice además con el acento propio de Andalucía. La gente dice, oh, es que a los gitanos se les conoce hasta por la hechura de andar. Y sabes, hasta por la forma de andar se conoce quiénes son los gitanos. Debe ser cierto, debe ser cierto. Un día, esta mañana lo contaba a los alumnos y se lo decía a mi amigo y hermano, el profesor que me acompaña. Un día solté una chorrada en un sitio y dije, yo no sé si los andaluces están agitanados o los gitanos están andaluzados, porque la verdad es que la simbiosis de cultura que se ha producido en aquella tierra, ¿quién puede decir en Andalucía que no es gitano? ¿Qué pasa? Alguna vez, ante según qué auditorio también, a mí me gusta provocar tanto a la gente y he llegado a decir, por favor, con toda libertad, estamos en libertad y en democracia, que levanten la mano los que puedan
puedan garantizar con absoluta certeza que su abuelo, su abuela, su tatarabuelo o algún lejano pariente en su árbol genealógico no fue gitano. Nadie levanta la mano. O sea, por prudencia, no sé, por no manifestarse contrario a lo que yo estoy, no sé, no. Con ello no pretendo decir que todo el mundo reconozca que tiene antecedentes gitanos, pero que la verdad es que en el comportamiento de aquella tierra, el que no es gitano merecería serlo, y el que lo es tiene que sentirse orgulloso de ser amigos. En España vivimos 700.000 gitanos. La mitad de los gitanos españoles viven en Andalucía. 350.000 en Andalucía. Y los otros 350.000 repartidos por las 16 comunidades autónomas restantes. A la mitad viven allá. Oiga, por algo será. Por algo será. Un día fui a una corrida de toros hace muchos años con mi cuñado Juan Orro. Mi cuñado Juan Orro era un gitano de Jerez que bien bailaba, murió pobrecito, murió de una enfermedad de este del corazón que de pronto te da y te cansa. Dejó a mi pobre hermana Lourdes viuda con dos de sus hijos, que por cierto son artistas los dos. Uno heredó el nombre de su padre, Juan Illorro, canta de Magavillo, y su otro hijo, Israel, toca la guitarra con dos ángeles. Bueno, pues aquel día invité a mi cuñado Miguel, marido de mi hermana Mari Carmen, y a Juan Illorro, Dios lo tenga en su gloria, marido de mi hermana Lourdes, a ir a los toros al puerto de Santa María. La plaza de toros del puerto de Santa María es una plaza muy importante en la historia de la tauromaquia española, que presume además de ser la que tiene el ruedo más grande de todas las plazas de toros de España. No la más grande, posiblemente la más grande sea la Maestranza de Sevilla, posiblemente. Pero la que tiene el ruedo más grande es la plaza de toros del puerto de Santa María. No sé si eso es importante o no lo es, pero ellos presumen de eso. Y aquel día había una corrida en la que actuaba pues, el Curro Romero, Rafael de Paula, han dicho todo, y no sé qué otro más. Hasta arriba. Compré las 3 entradas, invité a mis 2 cuñados y fuimos. Hay gente, dicen en la historia del toro, que hay gente que paga la entrada solo, da igual que correr o no, solo por ver el paseillo de Curro Romero y de Rafael de Paula. O sea, ese estilo, esa elegancia con que coges el capote y te lo rodeas y pones y vas caminando desde el chiquero hasta la presidencia, donde te quitas el gorro y sacudes. Hay gente que ¡vamos! Eso, por verles caminar desde el chiquero hasta allí. Bueno, como en todas las artes de la vida, hay gente muy exagerada y que vive muy apasionadamente aquello por lo que siente admiración. El caso es que empezó la corrida. Mira, entre los cantes flamencos, los llamados cantes hondos y cantes chicos, los cantes que se derivan fundamentalmente de la aportación gitana al flamenco, son como una especie de árbol genealógico que luego tiene muchas ramas. Y los estudiosos han establecido, con razón, que hay 65 diferentes estilos flamencos, que parten de ese árbol que hunde sus raíces en la aportación gitana al acervo común de la cultura andaluza y han dado su aportación para la creación de todo tipo de fandangos con sus nombres, con todo tipo de cantiñas con sus nombres, con todo el tipo de cantes de levante con sus nombres, los 65. ¿Cuáles son esas 4 raíces fundamentales que emergen del territorio andaluz, regados por la cultura gitana? La siguirilla, la soleá, la toná y los tangos. Son los 4 estilos diferenciados. Dentro de cada uno de ellos empiezan a salir las ramas, esto si tuviésemos ahora mismo un proyector lo veríamos, de todos los estilos flamencos conocidos. De la rama de la soleá nace el cante por fiesta mayormente genuino del mundo flamenco, que son las bulerías. El cante por fiesta, las bulerías. Es un cante dinámico, es un cante alegre, es un cante de frenesí, es un baile absolutamente enloquecedor, pero es dificilísimo, porque es un cante y un baile de compás,
y seguir el compás, y seguirlo sin equivocarte, saber en cada momento cuándo hay que tocar la palma para no contradecir el ritmo normal del cante voluntario. Eso es de lo más difícil, son los cantes de compás. A ver, Montserrat Caballé, estoy hablando de la diosa, de la lírica, no podría cantar por Sibililla, créanme. Aunque le pusieran delante una partitura perfectamente escrita, matizada, para que este genio que tiene una garganta, eso yo creo que es Dios cantando, pues no podía cantar, no podía interpretar una Sibililla por más que la tuviera escrita, ni mucho menos su canto por bulerías, no podría. ¿Cómo es posible que en aquella corrida de toros 25.000 personas en la plaza del puerto de Santa María? Cuando Rafael de Paula o Curro Romero cogían el capote o cogían la muleta y se pasaban los cuernos en todo. Y la gente decía ¡ole! Y el ole les salía del corazón, de las vísceras. 25.000 personas se ponen a tocar las palmas y tocan las palmas por bulerías y no se equivocan. ¿Cómo es posible? ¿Cuántos gitanos estaban aquel día viendo la corrida? De las 25.000 personas, ¿cuántos gitanos se la corrida? La entrada costaba cara. ¿5.000? 5.000 gitanos allí, mucho menos. ¿1.000? Puede que a lo mejor 1.000 gitanos si estuviésemos allí. Yo incluso sigo pensando que son muchos. Gitanos, y la mayoría de los gitanos andaluces son muy pobres, como buena parte del pueblo andaluz, y más en la época en la que me estoy refiriendo. Eran varios. La mayoría eran varios. Tocaban las palmas por bulería, perfecto, no se equivocaban. No se equivocaban, no puede ser lo que estoy viendo, no puede ser. Este pueblo aquí todo el mundo dice, no, hombre, ¿por qué has hecho? Esto se lleva dentro porque estas cosas no se aprenden. Esto es el producto de la convivencia de muchos años. Y como, bueno, esa es la realidad en la que nos estamos moviendo. Y que hace que en gran medida, dentro de este país nuestro, los gitanos hayamos encontrado también en aquella tierra andaluza, pues algo tiene el agua cuando la bendicen, ¿no? Es decir, allí estamos y hemos... No quiere decir que no haya racismo en Andalucía, mirad, en los medios veréis con qué manifestaciones. Yo, en mi ejercicio de abogado, cuando me he tenido que poner la toga para defender los comportamientos racistas de algunos ciudadanos que han quemado las casas de nuestros convecinos gitanos, estoy pensando ahora en un juicio tremendo que tuvo que intervenir en Huelva, cosa claramente terrible, y claro, yo actuaba de abogado defensor de aquellos pobres desgraciados que se habían quedado en casa porque unos malditos racistas se las habían roto y querían meterle fuego, y a su vez querían meter en la cárcel a los racistas. ¡Coño! Que no se puede hacer esto de esta forma, ¿no? Pues aún así, en estas circunstancias, uno sigue reconociendo que, claro, los conflictos se dan donde la gente vive. En Barcelona hay conflictos gitanos. Pero ¿dónde hay conflictos gitanos? En los barrios donde viven los gitanos. No hay conflicto en el Paseo de Gracia, claro, ni hay conflicto en las zonas ricas porque no están aquí. Donde hay, es donde se produce el choque, si es que efectivamente se dan las circunstancias para que eso suceda. Los mayores comportamientos racistas puntualmente marcados, tristemente se han dado también en Andalucía. Con esto quiero ofrecerles el testimonio de una cierta imparcialidad. Es decir, que cuando digo que yo no sé si los andaluces están agitanados o los gitanos están andaluzados, también digo simultáneamente que en los comportamientos racistas se han dado, pero especialmente en estos momentos, de una manera extraordinariamente alarmante. Esta mañana, con mi decano, hablábamos del tema y él me reconocía también, ojo, Juan de Dios, que estamos viviendo un momento en España y en Europa muy duro, muy difícil y de una revitalización de los comportamientos racistas muy peligrosos, muy peligrosos. ¿Por qué? ¿Por qué el Reino Unido ha aprobado el Brexit y se han querido ir? Yo creo que el fenómeno emigratorio o inmigratorio ha tenido algo que ver.
Cuando se dice en Europa que los inmigrantes y los refugiados son los culpables de los robos callejeros, de la desestabilización de la seguridad ciudadana, algo ha tenido que ver. Cuando los medios de comunicación además se encargan de airear estas cosas y de ponerlas muy de manifiesto, cuando unos inmigrantes en Alemania violan a unas niñas que encuentran en Colonia, y esto sale en toda la prensa del mundo con caracteres así de gordos, todo esto fomenta, quiera que no, el racismo y hace que la sociedad encuentre en los que vienen de fuera fundamentalmente elementos contra los que se tiene uno que prevenir. Y esto no es así. Mirad, en los años en que he sido diputado en el Parlamento Europeo me ofrecieron, bueno, fui elegido vicepresidente de la Comisión de Información del Parlamento Europeo. En esta comisión en la que estudiábamos pues precisamente todo lo relacionado con la política informativa, no con la política racista, con la política informativa en su conjunto de las instituciones europeas, esto me obligó a tenerme que estudiar todos los códigos deontológicos de los periodistas europeos. Hombre, no os diré que me los sé de memoria porque sería absurdo, pero que me los he leído todos, sí, por obligación. O sea, todos. No hay medio que se precie de no tener también su código deontológico que hace que los periodistas de ese medio se sujeten a él. Y yo debo reconocer que a mí el que me gusta precisamente es el de los ingleses, el que tiene un código deontológico que además tiene la virtud de que es un código que obliga no solamente a los periodistas, sino también a los editores y también a los dueños de los medios, que no siempre es el editor. Es decir, a todo el aparato productivo del medio, el código les obliga, hombre, de la manera que puede obligar un código deontológico, no tener en la cárcel ni tomar multas, pero es, digamos, la norma de ese conjunto de ciudadanos que participan en ese medio de producción informativa deben hacer. El artículo 13 me parece que es el que dice, creo que textualmente dice, el periodista en el momento de realizar su información debe evitar hacer referencia al color de la piel, a la raza, a la cultura, añade, en contextos peyorativos. Es decir, si lo que usted va a informar es algo que perjudica, coño, no diga que es negro, no diga que es chino, no diga que es gitano, porque usted está diciendo el delito y no hace falta decir nada más, porque lo demás que usted añade en contextos peyorativos debe evitarse el hacer referencia a la raza, al color de la piel, a la cultura, al origen étnico de esas personas. Y eso es una cosa que es realmente interesante. ¿Cuánto tiempo me queda? 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos todavía. En este ámbito de conocimiento de la minoría visible que decía mi amiga, la miembro de la Cámara de los Comunes, de los Lores, perdón, del Reino Unido, están los datos que os voy a ofrecer. Os estoy hablando de gitanos y creo que debemos ofrecernos los datos. Siquiera será para que os hagáis una composición de lugar de qué pueblo esa minoría visible estamos hablando. En primer lugar, con carácter estrictamente personal, debo deciros que yo, que os hablo, la gente dice, pero usted cómo ha podido estudiar 2 carreras universitarias y es doctor y además han hecho doctor honoris causa por una universidad y, en fin, tantas cosas en la vida que ha hecho usted. Usted debe pertenecer a una familia conectada, que no sería imposible. Y a mí no me avergüenza decir que he pasado tanta hambre en mi vida, en mi juventud, en mi infancia. Mi madre se casó, yo no conocía a mi padre, cuando mi padre murió yo tenía 5 años, no me acuerdo. Mi hermana Mari Carmen era pequeñita, mi madre era una gitana preciosa, guapísima. Tuvo unos años viuda solo que esa. Y se casó con otro gitano, que mi madre tuvo 2 hijos más, mi hermana Lourdes y mi hermano Benito. Somos 4. 2 varones en los extremos y 2 chicas en medio. Murió muy jovencita, creo con 45 años, un cáncer de matriz de estos. Se la llevó en 3 meses y nos quedamos huérfanitos, pues. Pero claro, toda nuestra infancia y nuestra juventud fue una familia pobrísima, extraordinariamente pobre. A mí no me ha tenido nadie que enseñar lo que es ir por la calle con el culito al aire y descalzo, con una especie de bolsita
de color caqui que mi madre me daba para ir pidiendo en la casa de los señoritos de Puerto Real. Algunos nos daban los mendruguillos de pan duro, que yo echaba dentro de aquella bolsita que llevaba a casa y que luego en una especie de café de germío que hacían. Es decir, nadie le tiene que enseñar lo que es partir desde los orígenes más elementales. Huelga decir que mi casa nadie sabe de mí escribir. Ni mis tíos, ni mis abuelos, ni nadie de toda mi familia que vive en Jerez, en Algeciras, gitanos de una familia. Mis hermanos sí, pero con muchas faltas, además. Tuve la suerte de ir a la escuela. Mi formación primera de niño fue con los hermanos de la doctrina cristiana, unos frailes que antes llevaban una especie de banderito blanco allí encima de las sonatas de la sangre, ¿no? Con estos, en la escuela gratuita de aquellas, con estos aprendí a leer y escribir. Pero tuve la suerte de tener a esa madre yo como, tal vez forma parte de los que estoy seguro que mi madre me está escuchando ahora mismo. Murió hace 54 años, el 24 de septiembre. Y me gustará una vez más oírme decir estas cosas que digo de ella, ¿no? Porque, como todos los niños, yo no quería ir al colegio. Me decía mi madre que iba al colegio, pero iba a perseguir pájaros en los campos del pueblo. Y cuando calculaba que ya había acabado la hora del colegio, me quitaba el polvo de encima. Hasta que un día el hermano director, don Valentín, le dijo a mi niño: ¿alguien sabe dónde vive Juan de Dios? Y como siempre un niño dice: yo lo sé. Dile a su madre que venga a verme. Pobre gitana, el hermano director le dijo: ¿sabe usted que su hijo viene al colegio un día a la semana? ¿Cómo un día a la semana? Sí. Pero sí, cada día santo, un día a la semana. ¿Usted qué es lo que hace? La Marisa que dio mi madre aquí, yo me acuerdo. O sea, con la alpargata y con la caña de las comas, o sea, que una paliza absolutamente mortal, porque no iba al colegio. Y claro, ya fui al colegio hasta que se me olvidaron los pagos y volví a hacer lo mismo. Y cuando le mandaron el aviso a mi madre por segunda vez, sabía ya que me iba a caer encima. Me acuerdo que me subía a un altillo que había encima de mi casa, que solamente yo con 10 años podía saltar al altillo, ya no podía, era imposible. Y me decía: baja. No, voy a bajar, me vas a pegar, claro que te voy a pegar, pero baja, que no bajo. Recuerdo la cara de la gente que decía: bajarás. Hay un momento en que bajarás y bajé y me dio una paliza soberana. Nunca más olvidar la cara. Es que es importante, esto me gusta mucho contarlo a los gitanos y a las gitanas cuando hablo con ellos. Para decirles que ese es el mejor testimonio. No hay mejor arma para defender tus derechos, lo que tienes como depositario de una cultura heredada durante cientos de años, como es la cultura gitana, que tener en las manos los mismos elementos que tiene la sociedad mayoritaria para defender sus derechos a la defensa de su propia identidad colectiva. Por eso, la cultura y la formación ha sido siempre el elemento fundamental de todas mis obsesiones. Fijaros bien, alguna vez, para que los propios gitanos me entiendan, suelo ponerles este ejemplo, muy burdo. Se me ocurrió un día y creo que es con el que mejor me pueden entender, y les digo: imaginaros que un día, y te miran con los ojitos abiertos de alguien que les está contando un cuento, y les digo: imaginaros que un día se me aparece un hada, el hada de los cuentos, con una varita mágica, y me la da. Y me dice: mira, Juan de Dios, ya eres muy mayor, has trabajado mucho por defender a tu pueblo, y te voy a regalar esta varita mágica, me va a decir el hada de los cuentos. Y con ella vas a solucionar definitivamente y para siempre uno de los graves problemas que tiene tu pueblo. Escógelo. Un pueblo que ocupa el último lugar en el ranking del desarrollo, del progreso, que tiene el mayor índice de paro. Un pueblo como el nuestro que tiene la pirámide de mortalidad infantil más grande de toda la humanidad. Los niños gitanos se mueren antes que los niños de los barrios, por las razones que sean. Pero ahí está la estadística y eso es lo que dice el problema de la marginación de la mujer gitana, doble marginación por gitana y por mujer. Lo que quieras. Aquí tienes el premio, Juan de Dios. Una varita mágica y con ella ese problema que tú escojas quedará solucionado para la eternidad en tu pueblo. Y les digo a los gitanos y os digo a vosotros, queridos amigos, y me digo a mí mismo, autoconvenciéndome absolutamente de lo que digo, resolvería el problema de la educación. El problema
ahí donde está el fundamento, es ahí donde está el elemento de seguridad que nos tiene que hacer sentirnos orgullosos de lo que somos, pero al mismo tiempo luchando con las armas que te da la cultura y el conocimiento para saber que la diversidad hace posible que los pueblos y las sociedades sean más hermosos, ¿no? Qué horror vivir en una sociedad donde todo el mundo vista igual, donde todo el mundo piense igual, donde todo el mundo se mueva por los mismos intereses. ¡Qué horror! Debe ser aburridísimo. Y yo creo que a los gitanos nos ha tocado ser un elemento de variedad dentro de la sociedad que nos ha tocado vivir. Hay una anécdota muy bonita, no sé dónde la leí o quién me la contó. Dicen que Dios, nuestro Señor, crea el mundo y pone a los hombres en la tierra y los hace felices y los coloca en el paraíso terrenal y allí estaban Adán y Eva desnuditos y tan contentos, no había más nada. Y para que no se fueran a las barbas, pues Dios les dijo, ojo, yo os he creado yo soy el jefe. Y para que no lo olvidéis, podéis hacer lo que os dé la gana, pero no comáis de ese arbolito. Simplemente, para que cuando lo veáis, sepáis que por encima de vosotros os he creado a mi imagen y semejanza, pero no soy los dueños. Los dueños del jardín soy yo. Ese arbolito no lo toquéis nunca. Y la consecuencia de todo eso, luego me referiré a las consecuencias que tuvo el que Eva y Adán se comieron la manzanita, luego me referiré. Antes debo deciros que Dios crea el mundo funciona y dice, bueno, le voy a regalar a este género humano que acabo de crear algunas de las cosas bonitas que guardo aquí en mi cesta. Y apareció Dios con su cesta de regalos. Y entonces me repartió a la humanidad pues, todas las cosas bonitas, y a unos les dio el arte de la arquitectura, y a otros les dio el arte de la pintura, y a otros les dio el arte de la ecología, y a otros les dio... Dios repartió todas las ciencias, todas las artes, y las fue depositando en los grupos humanos que encontró, hasta que se quedó con la cesta vacía, y no le dio nada a los gitanos. Y los gitanos que estaban allí se dirigieron a Dios y dijo, Señor, ¿y nosotros qué? A nosotros no nos das nada de tu cesto. Y como Dios es Dios, y puede hacer lo que quiera, y tiene capacidad para crear lo que le dé la gana, miró a la cesta, vio que estaba vacía, y entonces creó el regalo que le dio a los gitanos. Y les dijo, a vosotros os daré el arte de la música. Vosotros vais a tener la música, el ritmo de la música. Vosotros vais a ser capaces de bordar arpegios con una guitarra flamenca o hacer que lloren los violines centroeuropeos cuando un compositor como Liszt, por ejemplo, se inspira en la música gitana y es capaz de provocar los sentimientos líricos más hermosos que puedan salir de las cuerdas de un violín en las manos de un gitano. Bueno, pues dentro del reparto que hizo Dios de esa realidad, esos regalos que dio a la humanidad, entre otras cosas, por eso estoy terminando ya, entre otras cosas, nos dio el idioma. Qué bonito, cuando asistí en Londres en 1971 al primer congreso muy pomposamente llamado de intelectuales gitanos, que es el 71, a Franco Limpo, en el 75, al final, y fui allí, y vi que los gitanos entendían, gitanos de Rusia, de los Estados Unidos, de Francia, de Reino Unido, de Centro Europa, no se habían visto nunca. Hablaban y se entendía perfectamente y yo no entendía nada. Y yo, menos mal que también las cosas se decían en inglés y gracias a mis rudimentarios conocimientos de inglés, entonces pues me podía enterar de lo que se estaba hablando, porque desde luego en lengua gitana en Roma no me enteraba de nada. Duró una semana aquel congreso y pude, al final, cuando terminó, haciendo un esfuerzo enorme, sacar un listado de casi 300 palabras de las que yo sabía de caló, el caló que yo había aprendido en mi casa, de mis abuelos, de mis tíos, el caló. Si aquí hubiera algún gitano yo me pondría a hablar con él en caló y me entendería perfectamente. Me entendería perfectamente. A pesar de que un gitano centroeuropeo diría, uy, no lo entiendo, pero me suena, porque esas palabras, las raíces sobre todo de las palabras, siguen siendo las mismas. Pero un salto en la descripción de todo esto para acercarme al tiempo de finalización. En medio de toda esta historia, cuando
Cuando llego a Barcelona con mi primo Antonio Torres, le digo a Antonio, los gitanos catalanes y los gitanos gallegos son los dos grupos gitanos de este país que mejor han mantenido la lengua gitana. Dejadme que no os cuente historia, pues si no, acá. Pero creedme que lo digo de verdad. Gitanos catalanes y gitanos gallegos son los que han conservado mejor, tal vez por un mayor sentido de la exclusión, por lo que sea, el calor primitivo directamente entroncado con el romano. Vamos a aprenderlo. Y tú por la mañana le preguntas a los gitanos viejos catalanes, tío, ¿cómo se dice mano? ¿Cómo se dice pelo? ¿Cómo se dice boca? ¿Cómo se dice diente? ¿Cómo se dice? Y escribe. Y yo, por otro sitio de Barcelona donde voy a trabajar, preguntaré también a los gitanos. Por la noche nos reunimos y ponemos en común lo que hemos aprendido. La típica caja de zapatos. Entonces, con los cartoncitos para leer y hacer, los hicimos nuestras fichitas y fuimos ahí poniendo el producto de nuestra investigación. Hasta que llegó un momento, voy a marchar forzadas, hasta que llegó un momento en que me compré un ordenador, mi primer ordenador. Ay, qué alegría poder hablar con gente que a lo mejor recuerda unos ordenadores llamados Commodore. Los Commodore eran unos ordenadores con una pequeña pantalla de fósforo verde y que servían fundamentalmente para matar marcianitos. Mi Commodore, yo que compré, me hice mi primera base de datos para meter todo lo que tenía en la caja de cartón de los zapatos. Hoy, en estos momentos que os hablo, en el ordenador que tengo en el hotel, ahora mismo, evidentemente con muchas copias de seguridad, el señor Romaretti en mi casa, está el producto de mi investigación de 40 años investigando sobre la lengua gitana, donde en estos momentos aquellos cartoncitos se han convertido en una investigación que tiene más de 59.000 entradas. De tal manera que, bueno, eso es mucho más que una tesis doctoral, es mucho más. Un amigo mío me ha dicho, chico, publicado. Bueno, te vas a morir, porque ya eres muy viejo, que hay derecho a que el producto de una investigación de tantos años se quede allí. ¿Qué nos pasa a los investigadores, querido decano? Que estamos contentos, que siempre pensamos que nos faltan cosas, pero hay un momento en que no, yo recuerdo que este amigo mío me dijo, chico, acaba ya. Y no te olvides de esa cosa que se llama segunda edición corregida y aumentada. No, deja la segunda edición si procede el resto de tu investigación, pero esto que tienes que publicarlo ya. Y efectivamente, dije, pues lo hago. Evidentemente no está publicado porque todavía eso le falta un año de trabajo, pero lo que sí interrumpí ya fue la investigación. Ya no hay investigación, punto. Ahora ya hay que pulir lo que hay. Hay que quitar, hay que destrozar, hay que ordenar, hay que darle cuerpo a esta investigación para que tenga sentido lógico, porque hay muchos años de investigación. Si los publicaron ahora mismo una vez pulido, me salieron 3 tomos así gordos. Nadie ha hecho, que yo sepa, una investigación más profunda sobre un idioma, sobre sus orígenes, sobre su propia evolución lexicológica, en todos los sentidos. Pero un día, investigando, me doy cuenta, con esto voy a terminar, que me falta una palabra. Hay el infinitivo de un verbo que no lo tengo. Bueno, esto sí, ¿cómo me falta este verbo? 59.000 entradas. Tengo en mi casa, pues, esta mañana hablaba con Josep de la biblioteca que tú tienes en tu casa y yo tengo en la mía. Tal vez yo puedo presumir de tener posiblemente la mejor biblioteca sobre temas gitanos de este país, es evidente, pero con todo, más de los idiomas que no sé, ruso, si me entero que hay algo sobre los gitanos, lo compro, lo tengo. Yo ya preguntaré a alguien que sepa si me puede decir algo. Tengo mucho. Y empecé a buscar, especialmente en inglés, en francés, en italiano, en fin, los idiomas en los que uno más o menos se entiende. A ver, ¿por qué no tengo esta palabra? ¿Por qué falta en mi investigación ese verbo fundamental? Que no es posible que no exista en ninguna de las hablas de los gitanos del mundo entero, no existe. Es un término que, como todos los verbos, indica una acción, algo que se realiza en movimiento. Ya sabéis cuál es. El infinitivo del verbo que no existe en lengua gitana. No existe el verbo trabajar. No existe. Es curioso. No existe el término trabajar, digo, pero ¿cómo es posible? Pero los gitanos
universal, trabajar, fíjate, es una carga de profundidad, que os estoy expresando, es toda la mentalidad de un pueblo. En París, en la Universidad 5, en la René Descartes de París, hay un gitano que se llama Marcel Courtiade, que es el director del Instituto de Estudios Orientales de la Universidad. Claro, un tipo de origen albanés, que es nuestro Santa Santorum del idioma. Todos los que no sabemos algo, vamos a buscar a Marcel Courtiade, a preguntarle, Marcel, ¿qué pasa aquí? Y uno de mis viajes a París fue a buscar a mi amigo Marcel Courtiade con mi lista de preguntas. Y cuando le dije, Marcel, no encuentro el término trabajar en lengua gitana. El propio gitano me miró de arriba abajo, me midió con la mirada, me dijo, pero es insensato, ¿qué es lo que está preguntando? Claro que eso no existe en ninguna de las hablas gitanas del mundo. Yo creo que de alguna forma se dirá, lo que hacemos, lo que tú haces, coño, cuando vienes a la universidad a dar tus clases y lo que hago yo. Mira qué bonito cómo se dice en lengua gitana trabajar. Es tan elemental como todas las cosas hermosas de la vida a las que no hay que darle demasiadas vueltas. Los gitanos, a la acción de trabajar, le llamamos en todo el mundo hacer cosas. Los gitanos no trabajamos, hacemos cosas. De tal manera que si tú quieres conjugar el presente de indicativo del verbo trabajar en romano, tú dirás, lo voy a decir en romano, me quedas ruti, tú queres ruti, voy querer ruti. Amén quedas ruti, tú men querer ruti. Es decir, yo hago cosas, tú haces cosas, él hace cosas. Nosotros hacemos cosas, vosotros hacéis cosas, ellos hacen cosas. Los gitanos hacemos cosas. Y esa es toda una filosofía. Y ahora me voy al paraíso terrenal, a la Miguela. ¡Claro que no tenemos el verbo trabajar! Porque es la maldición divina, porque es ese Dios omnipotente que todo lo sabe, los que le ofendieron,